Alfredo, estuve en mi casa tratando de cocinar, no pude. Escuché que se puede cocinar con la energía del sol, ¿eso es así? Sí, es cierto, es cierto. La verdad que existen los hornos y cocinas solares que con la energía solar sola pueden realizar una cocción. Estos hornos se diseñan, digamos, de acuerdo a una característica, que no demore la cocción solar mucho más de lo que demora una cocción normal en una cocina de gas. Eso es para evitar, digamos, que la gente abandone, porque el hábito de cocinar con gas es muy fuerte. Entonces, cuando cocinas con el sol es bárbaro, pero el primer día nublado deja el horno solar y después vuelve el sol y les cuesta volver al horno solar, digamos. Es muy fuerte la cultura del gas. ¿Y en mi casa puedo tener un horno solar? Mira, te voy a contar cómo surgió el horno solar, porque nadie sabía, digamos. El sol es muy débil, uno se pone, lo calienta, pero en realidad para cocinar, que necesito arriba de 100 grados, para que la olla llegue a 100, digamos, era impensable. Pero bueno, hubo un físico suizo que empezó a estudiar la temperatura, cómo variaba a medida que subía en la montaña, usando una caja con un vidrio y que dentro de la caja se calentaba. El asunto es que fue subiendo la montaña y llegó un momento que se enteró que la temperatura que estaba registrando podía cocinar algo. Y empezó a trabajar en cocinas solares. ¿Saben en qué año? ¿En qué año? 1767. O sea que hace mucho tiempo, más de 200 años, ya se conoce la cocción solar. ¿Y la idea cuál es? Es que los rayos solares, metidos adentro de una caja, que vendría a ser el horno, a través de una ventana, si yo no dejo salir esa energía que entra, lo que va a pasar es que sube la temperatura, sube, hasta que llega a temperatura de cocción. ¿Necesito un espacio específico o se puede hacer en cualquier lugar de la casa? Mira, el tamaño del horno proviene del tamaño de la fuente. Si yo tomo la fuente de horno y en función de eso hago mi horno. Y bueno, estos modelos ya están estandarizados. Así que imagínate, el tamaño de una fuente es más o menos el tamaño del vidrio del horno. Y es el tamaño que tengo que tener de mancha de sol. O sea que en un patio de una casa de barrio podría tener. En el campo ni que hablar. En un edificio ya se hace más complicado porque puedo tener un balcón hacia donde viene el sol, que usualmente es desde el norte, en estas latitudes de la altura de Mendoza. El sol está mayoritariamente del lado norte, entonces si tengo un balcón al norte puedo cocinar también. ¿Qué beneficios ambientales tiene el uso de la energía solar? Y beneficios ambientales todos. En realidad hay una disciplina que busca, digamos, conocer cuál es el uso, digamos, el impacto ambiental final, aún sea de un colector solar. ¿Por qué? Porque el colector solar lleva partes metálicas y para hacer ese metal yo estoy usando energía. ¿Y qué base tiene esa energía? Entonces, si la energía es base hidráulica o de la energía es base fósil. Entonces, en realidad el colector solar tiene un costo energético, se llama. Y así todo. ¿Y en la provincia de Mendoza qué se está haciendo institucionalmente con la energía solar? La energía solar tiene como dos usos netamente diferenciados. Uno es la energía solar fotovoltaica y el otro la energía solar térmica. En la energía solar térmica entra el uso del horno solar, el uso de agua, calentadores de agua, digamos lo que se llaman colectores solares, más popularmente hablando, y el uso de energía solar para calefacción, espacios, acondicionamiento ambiental de edificios en invierno. Y después el fotovoltaico es para producir energía eléctrica, que se hace de dos maneras. O se hace en forma remota, por ejemplo un puesto. La provincia adhirió a una ley por la cual
hay un programa nacional, el PERMER, se llama Programa de Electrificación Rural, y entonces ellos instalaron en puestos, el puesto lo pagó, a un valor del 10%, un sistema fotovoltaico. Entonces pasó a usar velas para iluminar, a usar una luz como esta, digamos, una luz blanca. Se les daba un kit con 5 focos, 2 enchufes, podían tener comunicación, radio y televisión, no heladera. Digamos, para hacer una heladera con fotovoltaico necesitan mucha instalación, digamos, muchos colectores que son bastante caros. Y después la otra forma de conectarse el fotovoltaico es tomado de la red. Entonces yo tengo en mi casa, de repente quiero disminuir el consumo de energía eléctrica, pongo fotovoltaicos, me salen muy caros, pero bueno, los pongo y duran mucho tiempo. Y esos fotovoltaicos producen energía que yo estoy usando. ¿Está bien? Normalmente me producen en el día. Entonces ocupo esa energía en los usos diurnos. En la noche no tengo fotovoltaico y no tengo batería, porque eso es más barato. Entonces, ¿qué hago? Tomo de la red. Entonces, tomo de la red y uso el fotovoltaico en el día. Disminuyo mi consumo. Pero además, lo interesante es que si yo me voy a pasar el fin de semana a Potrerillos, por decir, el fotovoltaico sigue produciendo. Y cuando sobra, lo entrega a la red. Entonces, esa es otra forma de, usufructuar la energía solar en beneficio mío, porque esa energía que vos le entregas a la red, en definitiva, te reconoce en una parte. El sol es tan potente que podemos usarlo como fuente de energía. La electricidad y el gas son escasos, costosos y contaminantes en su proceso de producción. Estufas, cocinas y lámparas se podrían reemplazar en gran medida por otras que utilicen la energía que el sol nos entrega todos los días. ¿Habrá otra manera de aprovechar la energía del sol? Hola Vicky, soy Alexis Atem, soy cofundador de Energe. Bienvenida, esta es tu casa. ¿A qué se dedica Energe? Bueno, Energe es una empresa que nos dedicamos a fabricar e instalar equipos de energía solar. ¿Cómo surge el emprendimiento? El emprendimiento surge en el año 2007 a partir de un grupo de investigadores que trabajábamos en la Universidad Nacional de Cuyo. Y decidimos presentarnos a un proyecto en la incubadora de empresas. Y a partir de ahí fuimos diseñando distintos productos, distintos tipos que hoy hacen que seamos la fábrica más grande de Argentina. ¿Quiénes forman parte del proyecto? Bueno, el emprendimiento surgió a partir de la iniciativa de 3 socios que seguimos estando. Es Leonardo Escollo, Sebastián Pérez y yo, que soy Alexis Atem. Y se han ido sumando muchas personas. Hoy trabajamos 22 personas y tenemos 45 proveedores locales que en total se genera empleo para más de 200 personas. ¿Qué productos se encargan de fabricar? Producimos distintos tipos de productos. Algunos que van más orientados para la parte doméstica y otros para la parte de grandes consumidores. En la parte doméstica tenemos equipos que sirven para agua caliente, que es un termotanque solar, que es el equipo más convencional de todo lo que producimos. Eso nos permite ahorrar hasta el 80% de la energía que consumimos en nuestra casa para el calentamiento de agua. Después tenemos productos que sirven para calefaccionar ambientes,
productos que sirven para calefaccionar piletas y productos que sirven para generar electricidad. Estos usos los podemos tener tanto a nivel doméstico como a nivel de grandes consumidores. En grandes consumidores me refiero, por ejemplo, a una bodega, un edificio, un hotel, que se consume mucha energía. ¿Cómo es el proceso de fabricación? Bueno, un calefón solar, usamos algunos principios que son bastante palpables en la realidad. Por ejemplo, nosotros lo que queremos es calentar agua. Y muchas veces nos hemos encontrado que dejamos una manguera al sol y vemos que se calienta. Nosotros hacemos algo parecido a eso, pero con alta eficiencia. Y en el proceso intervienen muchos especialistas porque hay muchos materiales. Hay aceros inoxidables, hay aluminio, hay plástico, hay cobre, que todos esos materiales los vamos conjugando de distintas maneras y con algunos equipamientos muy específicos y podemos producir estos equipos de energía solar. ¿Cuál es la diferencia entre un calefón solar y un calefón que funciona a combustión? La principal diferencia es que ahorramos el 80% de la energía que consumimos. A nivel de confort no hay diferencia, siempre vamos a tener el agua que nos hace falta. A nivel de durabilidad, los equipos solares duran 5 veces más que un equipo a gas convencional. Son equipos que están totalmente preparados para resistir las inclemencias que podemos tener del clima en nuestra región, como puede ser el granizo, el agua a veces tiene sarro, hay días de verano que son muy calurosos, o hay días de invierno que inclusive se congela o nieva. ¿Sí? Los equipos solares están preparados para todas esas cuestiones. ¿Han trabajado con el Estado? Hemos trabajado con el Estado. Hay algunos casos en donde el Estado toma una decisión apuntando a un usuario final, como puede ser en un barrio, en donde se diseña un barrio, se construye, ya donde está dotado todo con energía solar. Y después hay otras aplicaciones, como puede ser un hospital, un polideportivo, una escuela, en donde el Estado decide que ese lugar puede empezar a utilizar energía limpia. Y después hay otros usos que también hace el Estado, que es toma decisiones como, para dar el ejemplo, donde dice: yo quiero que todas mis dependencias públicas estén alimentadas con energía solar. Y esas iniciativas a veces tienen un impacto muy grande porque son iniciativas que son muy visibles. ¿Cómo ha sido el vínculo con la universidad? Bueno, la universidad nos apoyó muchísimo. Nosotros partimos de una incubadora, es la incubadora que está en la universidad, y nosotros somos técnicos, somos especialistas en energía solar, y la incubadora nos brindó un apoyo muy importante para complementarnos en todas las etapas del proyecto que nosotros no teníamos conocimiento. Además de eso, la universidad nos ha aportado técnicos, especialistas, laboratorios, que son iniciativas muy importantes. Y después otra cosa que hizo la universidad, que también nos sirvió muchísimo, es que las primeras grandes instalaciones que hicimos, las hicimos dentro de la universidad, como puede ser en el edificio de las residencias universitarias o en el comedor universitario. Y ahí, en esos lugares, hoy los dotamos de energía solar, ya están alimentados con energía solar desde hace mucho tiempo y nos ha permitido ir recabando información y cosas que la verdad nos han servido muchísimo. ¿Cuál es el principal beneficio ambiental de usar la energía solar? Hoy, a nivel ambiental, es difícil olvidarse de todo lo que está pasando con el cambio climático. Y en muchos lugares la iniciativa fuerte que han tomado es apostar por las energías renovables. Apostar porque tenemos un beneficio ambiental directo. Hoy, para que tengamos una idea, de cada
termotanque solar que instalamos es similar a si dejamos de talar casi 600 árboles. O sea, hay un impacto ambiental bastante fuerte, pero también apostamos porque tiene un impacto social muy positivo, genera un montón de empleos verdes y tenemos un impacto económico también muy importante porque permite que pequeñas y medianas empresas entren en el sector de la energía, que hasta ahora es un sector que está manejado por empresas bastante grandes. Contame un poco, la energía solar, ¿para qué la usan acá? La energía solar básicamente la estamos usando esencialmente para cocinar en la primera etapa. ¿Y el proceso de cocción es más largo, es más costoso o es similar al...? Y todo depende del día, pero con un día de buen sol es muy poca la diferencia. ¿Tienen acceso a la luz y al gas? La luz sí, pero el gas envasado. No, ¿Y es costoso el gas envasado? sí, bueno, es lo que vale. Claro, y por eso entonces la energía solar sirve como complemento de las otras energías. Claro. Aprovechando que acá estamos en una zona rural, que tenemos mucho sol, y bueno, es muy interesante, digamos, y es muy ahorrativo. Y contame cómo se fabrica un horno solar de tacho. Y bueno, se fabrica, con un tacho, hay que ponerle aislante, maderas. Lleva también una tapa encima de doble vidrio, templado. Va aislado con plano de vidrio. Y también lleva aluminio. Y unas chapas que se pintan de negro donde va depositada la fuente donde se cocina. Ajá. ¿Y cuánto es el tiempo de cocción de un pollo, por ejemplo? Y eso en días normales, desde mucho, digamos, que haya un sol, como hoy o así, tal vez sea 1 hora y media. Ajá. Pero si hay un poco más de sol, ¿no es cierto? Claro. Puede ser un poco menos. Lo único, y es muy interesante, lo bueno es que no quema nunca. Claro, nunca. Lo único que tenés que hacer, depende de lo que tengas cocinando, depende de la época del año, y moverlo un poquito al sol, pero es cada 20 o 30 minutos que se corre el sol para que... Claro, le dé directo. Claro, para que siempre enfoque, pero cuando no se ocupa, uno lo tapa así. Ajá. ¿No es cierto? Después, entonces uno ¿qué hace? Le hace un precalentado, lo pone al sol, ¿no es cierto? Tiene para regular por la diferente altura del sol y... Sí, porque va cambiando todo el tiempo del lugar. Claro, entonces siempre que le dé el reflejo ahí directo adentro, claro. Se pone a precalentar, que es 1 hora antes, ¿no es cierto? Después viene y se coloca la comida acá adentro. O sea, se levanta la tapa, ¿no es cierto? Claro, está recaliente. Se coloca acá la comida que se va a cocinar, se tapa. ¿Qué materiales utiliza el horno solar? Y como vemos acá, chapa, madera, acá adentro aislante. Esta está caliente. Está caliente. Acá adentro va el aislante, hay una chapa de aluminio para que sea lo que se caiga no ensucie abajo. Y esto es vidrio, ¿no? Y este es un doble vidrio. Doble vidrio. Templado, porque tiene que aguantar el calor también. Claro. Esto levanta mucha temperatura. ¿Cuántos grados levanta? Es más de 100. Más de 100. Sí, no lo he controlado, pero... No es mucho. Sí, para cocinar tiene que... ¿Y esto es aluminio? Sí, es un film de eso de aluminio que se pega. ¿Qué es lo que suelen cocinar ustedes? Y hemos hecho carne, empanada, pizza. La pizza la saca, cuando está bien caliente el horno, la saca 10, 15 minutos, rapidísimo. 20 minutos, está pone la prepisa con el queso y la saca. ¿Y qué función cumple la caja térmica? Y en la caja térmica cumple la función de básicamente de ahorrar gas. Porque
en la caja térmica uno aprovecha el calor que tiene la misma olla, ¿no es cierto? Cuando uno prepara un guiso o lo que sea, un postre, lo va a servir, depende de la comida, 5, 10, 15 minutos, y con ese lo retira de ahí y lo coloca dentro de la caja, lo tapa y lo deja que se termine de cocinar. Uno viene, se va a hacer otras cosas y viene a la hora y media, lo saca y lo sirve y está para todo. comer. ¿No se pasa la comida? No se pasa. ¿Y cómo se fabrica una caja térmica? Y como se ve acá, es muy sencillo, o sea, es con planchas de Tergopol. Y, bueno, tiene las medidas. Y después adentro se forra con aluminio. Y bueno, la tapa no es mucho más. ¿Puedo hacerme uno en mi casa? Sí, una caja seguro, térmica. no es tan complicado. No, y no es una erogación económica muy... Claro. Es justamente economiza gas y economiza, no es cara hacerla. Claro. Y se ahorra de eso, a lo mejor media hora, 40 minutos de cocción, que es gas que se está perdiendo. Y además la caja térmica, de los hornos solares, ¿qué otros artefactos realizan con energía solar? Y también tenemos el calefón solar. ¿Para qué lo utilizan? Y bueno, para las cosas de la limpieza de la casa, yo tengo agua, que es una agua caliente, digamos, económica. ¿Y eso lo fabricaron ustedes también? También. ¿Cómo se fabrica? Y bueno, después lo podemos ver, está hecho con botellas y materiales, digamos, económicos también, salvo las conexiones, los demás son todo muy sencillos. Y bueno, el que está hecho tiene una capacidad, digamos, no muy grande, de 50 litros nada más, pero por lo menos para un quehacer, digamos, chico, alcanza. Se ubica en el techo de la casa. En el techo. Y dura bastante porque a veces son las 10, las 11 de la noche, a las 12 y hay agua caliente todavía. ¿Y acá en la comunidad del Pastal qué actividades se llevan adelante? Con la comunidad, bueno, aparte de los trabajos culturales que hace cada uno en la agricultura, en los hornos ladrillos, también nos juntamos para hacer estas tareas del horno, de la caja. Trabajamos en grupo, somos varias personas, somos aproximadamente unas 6, 7 familias. Esto lo hacemos entre todos. Entre todos. El sol nos proporciona energía útil para la actividad humana. La energía solar nos da luz, calor, electricidad y biomasa. Podemos preferir energías más limpias, como la solar. También es responsabilidad de los gobiernos promover y favorecer el consumo de este tipo de energías a gran escala.